Hola, me llamo Gonzalo Donoso, soy fotógrafo, nací en Concepción, tengo 47 años y llevo aproximadamente 25 años tomando fotos. A ver, siempre hubo cámara en mi casa, siempre tomé fotos desde niño, digamos, así es que era algo como muy familiar. Luego estudié, después de salir del colegio, estudié historia, licenciatura en historia, un par de años, después estudié arte y dentro de arte tenía una asignatura de fotografía y ya lo que te decía ya de antes, en la casa tenía un laboratorio fotográfico, ya me gustaba la fotografía, ampliaba mis propias fotos, entonces dentro de la escuela de arte me comprometí mucho más, me dediqué mucho más a la fotografía que por ejemplo que a la pintura o que al dibujo, que a la escultura. Y yo creo que esos fueron los inicios y también fueron los inicios en cuanto a que empiezo a fotografiar mi entorno más íntimo, mis amigos que hacían música, de una manera muy documental, sin ninguna pretensión, y a su vez estaba estudiando fotografía y luego me salgo de la escuela de arte y entro a estudiar fotografía directamente a un instituto de fotografía. Después salgo de eso y me dedico a trabajar. Antes no era una carrera, antes era una afición, pero lo que te digo, tenía un cuarto oscuro en mi casa, tenía ampliadora, yo ya había tenido varias cámaras, entonces podía revelar, cambiar, o sea, tenía cámaras con lentes intercambiables, siempre fotografiaba de manera manual, era muy familiar, sí. Lo que pasa es que yo en esa época paralelamente era muy aficionado a la música. En mi familia hay gente que se ha dedicado a la música, que ha estudiado música. Entonces vengo de un entorno musical. En la casa habían discos de vinilo. A mí me gustaba mucho, compraba discos cada vez que podía, cuando tenía alguna plata que me caía. Lo usaba para comprar discos. Cuando viajaba compraba discos. Entonces de alguna manera yo empiezo a fotografiar lo que está más a mano, lo que tiene que ver más con mi vida. Entonces, si había algo que tenía que ver con mi vida eran los amigos que hacían música y con los que después empiezas a compartir casa y experiencias y fiestas y tocatas. Entonces esas experiencias son las que de alguna manera a mí me llevan como a involucrarme con la fotografía de músico, por un lado, pero por otra parte después con el tema laboral yo me dedico a hacer fotografía editorial, a hacer retratos, a hacer un poco de publicidad, digamos, a hacer un poco de arquitectura, pero lo que te contaba recién es que el tema de la fotografía de músicos siempre ha estado más o menos cercano por una cuestión más autobiográfica. No había demasiada música y no había demasiada oferta cultural en Chile en los años 80. Acuérdate que en Chile en los años 80 había dictadura, no había muchos canales de expresión, estaba la televisión y la televisión era probablemente más mala de lo que es ahora. Entonces hay influencias desde Europa en lo musical hacia Chile, pero también está el folclore. Está el folclore por un lado, pero también está la influencia de la música anglo sobre bandas que están iniciándose y estas bandas a su vez construyen un discurso bastante antisistema, crítico, contestatario respecto a lo que estaba ocurriendo en ese momento. Entonces el punk era algo que estaba como a flor de piel a mediados de los años 80 en Chile. A comienzos de los 90 empiezo a trabajar trabajé para diario, haciendo alguna práctica, trabajé como 10 años para la revista Cara, trabajé para la revista Cosa, trabajé para la revista Rock and Pop, que también era una revista musical.
y trabajé para la Rolling Stone también, colaborando en todos estos casos. Y para los sellos discográficos también, para la mayoría de los sellos discográficos, es decir, EMI Music, Sony Music, Universal, Polygram, posteriormente para los sellos de la SCD, Warner Music. Entonces trabajé mucho con sellos discográficos y de esa manera empecé como a hacerme más conocido y también a acumular archivos respecto a la escena local y en diferentes estilos, no solamente en el rock o en el pop o en el punk, sino que también en el folclore, en fusión, en el hip hop, en la electrónica, entonces en el jazz también. Entonces, yo te digo, ahí como por un lado está el tema editorial, con el que trabajé fuertemente en los 90 y también con los sellos discográficos. Con el cambio tecnológico que se produce posterior al año 2000, me cambio al formato digital y empiezo a trabajar todo digitalmente. El laboratorio, dejo el cuarto oscuro y se reemplaza por un computador. Y a su vez a los músicos les pasa también algo parecido, que pueden empezar a trabajar en sus casas, con Pro Tools, con sus propios computadores, con sus tarjetas de audio, en fin. Entonces, luego a partir del 2000, del 2002, para ser más específico, en mi caso, hay un cambio desde lo análogo hacia lo digital que cambia un poco la manera de trabajar, pero la fotografía en esencia no cambia porque finalmente tienes que mirar a través de un visor, tienes que iluminar, tienes que buscar algún tema y tienes que capturar y encuadrar lo que a ti te interesa. Yo creo que a partir de la tirada digamos, desde que hay elecciones en Chile, desde que se acaba la dictadura, hay un fuerte crecimiento económico en el primer gobierno. Y también esto significa que hay un auge de la inversión, pero no solamente en publicidad o en medianas o grandes empresas, sino que también en el ámbito cultural hay mayor inversión hacia sobre todo grupos pop y rock de parte de los sellos discográficos. Pero por supuesto que como el abanico es más amplio, hay distintas tendencias como el hip hop, la balada, la canción. Entonces, yo diría que en los años 90 hay una importante inversión desde los sellos discográficos hacia apoyando, digamos de alguna manera auspiciando, aunque era un negocio para todos, la industria de la música. Lo que te digo, lo que más prolifera probablemente sea bandas pop y rock, pero actualmente, por ejemplo, podemos presenciar, ser testigos de una escena muy fuerte en cuanto a lo que es el neofolk. Figuras como Nano Stern, Chinoy, Manuel García, Camila Moreno, Elizabeth Morris. Hay muchas figuras que están sonando muy fuerte, que tienen que ver con las raíces latinoamericanas, pero que también reciben influencias desde otros lados. O sea, hay por supuesto influencias desde la música anglo, yo creo que también. Entonces, yo creo que la escena, la industria creció fuertemente en los años 90 y la escena en post-2000 se diversificó enormemente en cuanto a estilos y tendencias. Porque en los años 90, al haber inversión y
al haber un poco más de industria, las fotos tenían que ser más promocionales, es decir, al servicio de mostrar la imagen para un público probablemente más amplio. Claro. Ya no eran solamente fotos desde ellos, Para ellos. hechos para ellos y hechos con sus amigos o con un amigo fotógrafo que podía ser yo, y para un entorno cercano, sino que eran fotos que tenían que estar en los medios de comunicación, que podían servir para revistas, que podían servir para diarios, para afiches, para puntos de venta en una disquería. Entonces tenían que tener un fin y un propósito distinto, y desde esa manera también hay probablemente un desplazamiento desde la fotografía, que es más documental, más íntima y más personal, Claro. hacia una fotografía en estudio, que está más iluminada, que tiene un fondo más neutro, que no tiene tantos elementos distractores, sino que lo más importante son los propios músicos. Y a su vez, enseguida hay un cambio, porque siempre hay vueltas hay vueltas de tuerca, hay un ir y volver. Luego también los propios músicos y yo mismo, de repente, muchas veces preferimos trabajar en locaciones y elegir lugares que estén acordes al concepto de cada disco. Entonces, hemos estado trabajando en locaciones que pueden ser urbanas o más bien exteriores, paisajes, cordillera, playa, cerros, bosques, lagunas, así como fotografiar en bares o fotografiar en calles que tengan alguna connotación, y paralelamente fotografía en estudio, que normalmente son fotos mucho más para prensa. Bueno, eso por ejemplo, la fotografía de David Bowie, la de Sting, o Manu Chao, o Marilyn Manson, o Charly García, que son figuras internacionales, tiene que ver con que yo estaba trabajando para medios de comunicación, para revistas como la revista Caras, como la revista Rock and Pop, o como la revista Rolling Stone, que de alguna manera me permitió tener este acceso a estos personajes. Y paralelamente estaba como el ímpetu mío de haberlos querido fotografiar en algunos casos, y haber estado ahí en el momento en que ellos estaban, y haber armado un estudio y haber hablado con ellos, con la gente que los traía, y haber sido, no sé, lo suficientemente entusiasta como para que me hubieran dado tiempo para una sesión de fotos en exclusiva. Estoy súper contento porque el libro le gusta a mucha gente. O sea, cuando yo muestro el libro, la gente queda muy contenta, la verdad es que quedan todos bastante sorprendidos, lo que por supuesto me alegra. O sea, es un objetivo que probablemente yo no perseguía, como ver la sorpresa y la alegría de la gente, y como un encantamiento con el recorrido a través de 3 décadas, digamos, desde mediados de los 80 hasta el 2012. Entonces esa reacción de la gente, por supuesto, que me pone muy, muy feliz. Y por otro lado, el libro se ha vendido, está en librería, se lo he hecho llegar a mis cercanos, se lo he hecho llegar a mis clientes, y tiene distintos aspectos que se pueden destacar, como uno puede ver distintos aspectos de la moda. Tiene también un aspecto patrimonial, documental, histórico. Al yo armar esta compilación y al ordenarla también cronológicamente, hay una suerte de catalogación, pero no solamente de la música chilena, sino que a partir de mi archivo personal, el que de alguna manera redescubro
después de mucho tiempo que uno va tomando fotos, las vas acumulando, las vas guardando, los negativos los vas dejando ahí, los archivos digitales los tienes en un disco duro externo y de repente empiezas a revisar el material, empiezas a darte cuenta de que hay una consecución y el armar todo este proyecto, bueno, fue súper entretenido y yo creo que la gente reconoce ese trabajo, reconoce como el valor de un archivo y cierta sistematicidad para fotografiar. Y algo que es importante es destacar que yo nunca hice esas fotos pensando en una compilación, ni en una exposición, ni en ninguna publicación, sino que hice las fotos porque fue lo que me iba ocurriendo en la vida y lo que me iba ocurriendo también laboralmente en cuanto a lo profesional. El tema de la compilación surge por ahí por el 2008, 2009, con algunas exposiciones que me pidieron que pusieran fotos de músicos y ahí empiezo a desempolvar archivos y me empiezo a dar cuenta de que podría hacer algo con estas fotos. ¿Y qué más? Tú has tenido muy buena prensa, ha tenido muy buena crítica, ha tenido muy buena cobertura, ha tenido muy buena llegada hacia los amigos. Así es que súper contento y bueno, sigo trabajando en el tema, pero respecto al proyecto editorial propiamente tal, estoy esperando que decante un poco, como dejándolo ahí solo, que se mueva solo. Y también queriendo tomar otros proyectos que vayan más allá de la música. Hay varias, pero por supuesto que hay fotos que son importantes. La foto a David Bowie fue importante para mí, alguna de las fotos de los Pinochet Boys, la de la carretera también fue importante, luego fue expuesta en el Museo Reina Sofía. Este año fue puesta en el Museo Reina Sofía en España. En fin, hay algunas fotos, digamos, que han sido más históricas y más conocidas y que han estado en más medios, unas de otras. Pero yo creo que le tengo cariño a muchas más fotos que las emblemáticas. Después de este proyecto de los músicos, pensé en como quedarme tranquilo un rato y dedicarme solamente al trabajo remunerado, a ganarme la vida, a seguir con temas publicitarios probablemente, a captar nuevos clientes, en fin. Pero al poco tiempo me doy cuenta de que igual uno necesita proyectos personales que te mantienen vital, que te dan sentido, y ahora sí estoy con un nuevo proyecto en mente, pero no quiero contarlo porque es un proyecto personal que probablemente va a derivar en alguna exposición y que lo estoy madurando y lo estoy recién empezando a trabajar, pero sí, es un proyecto personal y también vinculado a temas de expresión artística.